Cibanco presenta. Vámonos nuevamente a la Ciudad de México, ya estamos en nuestra sección Cibanco y se encuentra por la línea telefónica nuestro querido compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Querido Manuel, ¿cómo estás? Pascal, muy bien, muy contento, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Manuel, se dieron a conocer por parte del Fondo Monetario Internacional sus previsiones de crecimiento de la economía internacional, de la región latinoamericana y también de México. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos datos que se dieron a conocer ayer? Bueno, en primer lugar, decir que la economía mundial está creciendo en el 2018, se espera que crezca en el 2018 muy bien, se espera un crecimiento para todas las economías del mundo del 3.9%. Esto hacía muchísimos años que no se veía, Pascal. Y está soportado por un crecimiento de las economías avanzadas, que son las más importantes, con un crecimiento esperado del 2.3%. Alguien diría, bueno, el 2.3% es un número muy pequeñito, sin embargo, no para economías del tamaño como la de Estados Unidos. Con esos crecimientos, Estados Unidos pues puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, Estados Unidos esperemos que crezca este año al 2.7%, contra el 2.3% que creció el año pasado. Con el 2.7% de crecimiento, ellos pueden generar un promedio de 180,000 empleos mensuales, generar riqueza, generar crecimiento, etcétera. Otra sorpresa el año pasado fue la zona del euro, que esperábamos al inicio del año creciera alrededor del 1.3, 1.4%, y al final Europa está creciendo al 2.4%. Se espera para el 2018 un ligero de crecimiento al 2.2, pero también es una muy buena cifra toda vez que es un continente que no crece en términos poblacionales, y entonces estos crecimientos son en términos reales. Destaca Alemania con una expectativa de crecimiento del 2.3, Francia 1.9, Italia 1.4, España 2.4, a pesar de haber tenido los problemas que ha tenido, y el año pasado España fue uno de los de mayor crecimiento con el 3.1%. También Japón tiene un crecimiento muy importante para una economía de su tamaño y de esa longevidad, pues crece al 1.8% el año pasado y esperemos que crezca al 1.2% para este año. En América Latina sí tenemos ahí el prietito en el arroz, ¿no? Porque tuvimos un crecimiento en el 2017 del 1.3 y apenas esperamos un crecimiento del 1.9. Los grandes países como son Brasil, creemos que va a crecer al 1.9 después de haber crecido en el 17 1.1. México, la expectativa del FMI es que crezca 2.3. Yo creo que está un poquito optimista. El año pasado crecimos, yo creo que la cifra oficial todavía no ha salido, pues crecimos como al 2.1%. Y lo que está creciendo muy bien es toda la zona asiática. Los emerging markets en Asia crecieron el año pasado al 6.5%, van a mantener ese crecimiento. Lo mismo China, que creció al 6.8%, va a mantener ese crecimiento. La India, que creció al 6.7%, es probable que suba al 7.4%, y no se ve en el mapa económico del planeta ningún bloque económico en recesión. Esto también es algo muy bueno. Entonces ese es el panorama francamente es bueno, y México tiene su problemática especial por la coyuntura que tanto tiempo hemos platicado. Sin embargo, pues sí es de hacer notar esto, porque de alguna manera el crecimiento mundial que estamos esperando, si se da, bueno, pues también nos va a beneficiar a nosotros, mi querido Pascal. Oye, Manuel, dices que te parece un tanto optimista el pronóstico del FMI de un crecimiento de 2.3. Normalmente es acertado el FMI en su pronóstico, pero me interesa conocer tu punto de vista. Bueno, yo creo que en el caso de México el hacer pronósticos es muy difícil porque tendríamos que establecer distintos escenarios. Con el Tratado de Libre Comercio saliendo en forma favorable, sin el Tratado de Libre Comercio saliendo en favorable, con una proceso electoral que se lleve con enorme limpieza o sin enorme limpieza,
que el favorito o el que gane finalmente las elecciones en México sea un agente que le guste la economía del libre mercado o que la iniciativa privada y los que apoyan las economías del libre mercado estén a favor de él, o simplemente salga un populista que no apoye estos movimientos. En fin, es muy difícil hacer este pronóstico. Yo creo que en México el mejor pronóstico que podemos hacer es uno optimista y uno pesimista. El optimista es decir, sí vamos a lograr una renegociación con el Tratado de Libre Comercio y sí vamos a tener finalmente, no sé quién sea el ganador, pero alguien que sea adecuado, que sea bien percibido por todo el mundo como la persona más idónea. Bueno, pues entonces sí podemos crecer al 2.2, 2.3%. Sin embargo, si cualquiera de estas dos variables no está en su lugar, bueno, pues podemos tener crecimientos bastante por abajo de ello, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que el FMI se quedó con el escenario positivo únicamente? Así es. Bueno, eso es definitivo para mí, sí. Bueno. Manuel, ¿dónde nos puede localizar? Dime, perdón. Ojalá y no se equivoque, ¿no? Pues sí, ya lo veremos. Como se dice, vivirá poco el que no llegue a saberlo. Querido Manuel, ¿dónde nos puede localizar nuestra audiencia? Pues para aprovechar sus recomendaciones en materia de inversiones ante este panorama tan incierto que se presenta para la economía mexicana. El panorama es incierto, sin embargo, Pascal, déjame decir que está lleno de oportunidades. Estamos muy optimistas para invertir en Europa, en los mercados accionarios, lo mismo que en Estados Unidos, y nos encantan los rendimientos que estamos pagando en los títulos de renta fija en México, que ya estamos muy cercanos a los 8%, ¿no? Entonces, que nos llamen al 1100-1586 y ahí con todo gusto les decimos qué instrumentos tenemos, cuáles son los rendimientos que han dado, cuáles son las expectativas, cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos. Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco, como siempre te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Yo a ti, Pascal. Gracias Manuel Somoza. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Cibanco presentó